El regreso a casa. Buenas noches y bienvenidos al regreso a casa. Hoy es primer lunes de Línea Abierta, episodio de nuestro programa en el cual usted es parte muy importante del programa porque invitamos a alguien que ya estuvo antes en el programa y que ya contó su historia. Por supuesto que si ustedes quieren escuchar la historia completa, en este caso de Curtis Martin, pueden ir a la página web de EWTN, buscar en nuestro catálogo y pedir que le envíen el programa. El día de hoy él está con nosotros para contestar sus preguntas. Tan pronto recibamos sus preguntas y sus correos electrónicos, vamos a contestarlos, por lo que inmediatamente, incluso antes de presentarles a nuestro ilustre invitado, quiero darles esos números de teléfono. Es el 1-800-221-9460. Si se encuentra fuera de Norteamérica, es el 205-271-2980. O envíenos un correo electrónico a journeyhome@ewtn.com. Nuestro invitado de esta noche es Curtis Martin, un viejo amigo. Curtis es fundador, presidente de la comunidad Focus para universitarios católicos, sobre lo cual hablaremos un poco más adelante. En primer lugar, es un placer tenerlo nuevamente en el programa. Es un gusto estar aquí. No sé si alguna vez se lo he mencionado a la audiencia, pero fue cuando yo estuve en su casa que recibí la invitación para realizar este programa. Estábamos haciendo un estudio de la Biblia o un estudio matrimonial. Un estudio matrimonial de parejas. Así es. Estábamos en su casa ese día, me invitaron para realizar el programa y les pregunté qué debía hacer. Así es. No podía creer que la Madre Angélica me había pedido hacerlo sin haber tenido antes ninguna experiencia en televisión. Entonces nosotros lo pensamos un segundo y le dijimos que siguiese adelante. Me hubiese gustado que hubiesen dicho eso, pero a pesar de sus advertencias, yo acepté. Y ha sido fabuloso. Es increíble la gente maravillosa que usted conoce y a la que llega en Estados Unidos y todo el mundo. Eso es fantástico. Sí, es muy emocionante. Me encanta cuando recibo correos y cartas de televidentes, radioescuchas, católicos y no católicos, que aprecian las historias, que cuando escuchan lo que Dios ha hecho en una persona, los alienta a tener esperanza no solo para ellos, sino también para su familia o hijos. Lo que Dios pudo hacer en su vida, en la vida de Curtis Martin, hace que la gente se diga, caramba, también le puede suceder a mi hijo, por ejemplo. Ahora vamos a empezar como siempre, hacemos el programa de Línea Abierta con un resumen de toda su vida en solo 5 minutos. Solo los aspectos más importantes. Marcos, quiero decir que definitivamente yo creo realmente que Dios me marcó un camino que no necesariamente le recomiendo a otras personas, pues puso grandes obstáculos a lo largo de él, pero que me llevó a trabajar con estudiantes universitarios, muchos de los cuales se habían alejado de la iglesia o no habían estado antes en ella. Yo veo las huellas providenciales de Dios en mi vida y estoy muy agradecido por ello y por la experiencia. Como muchos crecí en la iglesia católica, como usted sabe, mis padres estaban involucrados activamente, pero por alguna razón yo no lo entendía. Iba todos los domingos a misa, mis padres apoyaban en el ministerio juvenil e iban a la iglesia durante la semana. Sin embargo, yo escuchaba más lo que me decía la cultura en vez de lo que Jesús tenía que decirme, y aún así seguía considerándome católico, sin saberlo realmente, porque estoy seguro que sabía muchas cosas, muchísimas, en miles de las decisiones que he tomado durante mi vida, me he encontrado muy alejado de Jesucristo. Eso siguió ocurriendo cuando fui a la universidad. Ya no tenía que ir a la iglesia, mis padres eran ministros juveniles, pero se encontraban a cientos de kilómetros, así que se podrá imaginar que no iba a la iglesia. En pocos meses comencé a reconocer que Dios no era parte de mi vida, pero felizmente entré en contacto con unos grupos cristianos. Gracias a una Biblia que mi madre me había pedido que llevara a la universidad y a algunos chicos que conocí, que descubrí que eran cristianos comprometidos, es que me sentí motivado a reconsiderar ese compromiso. Aún recuerdo como si fuera ayer que leía el Evangelio de San Lucas y cuando llegué al Sermón de la Montaña me sentí realmente cautivado por la persona de Cristo, de una manera que no lo había hecho cuando era niño, pero que había estado ahí por años. Cuando leí el Sermón de la Montaña en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 6, Jesús les dijo una serie de cosas a la gente y en ese momento sentí que a través de los siglos Él me estaba hablando a mí y me decía, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que digo? Esa era mi vida, porque si alguien me preguntaba si pensaba que Jesús era el Señor, yo le respondía, por supuesto. Es más, si alguien decía que no era el Señor, yo lo discutía con ellos, tratando de convencerlos que sí lo era. Sin embargo, mi vida no reflejaba eso en absoluto. Estaba en una encrucijada y no quería perder el control de mi vida. ¿Qué es lo que significaba seguir a Cristo?
Fue entonces que aparecieron unos cristianos no denominacionales, por cuya presencia en mi vida me siento agradecido, pues ellos realmente me ayudaron a llegar a Cristo de una manera adulta, a desarrollar una vida de oración, a amar a las Escrituras, a tener un compromiso por la amistad cristiana, todas las cosas que yo ahora mantengo como católico. Sin embargo, ellos presentaban una visión de la cristiandad que no entendía los sacramentos, no entendía la iglesia, la vida devocional, a los santos, muchos de los aspectos de la riqueza de la fe católica. En ese momento me encontré como cristiano, pero un cristiano no católico, durante muchos años, hasta que finalmente simplemente descubrí la plenitud del catolicismo, que la verdadera iglesia de la Biblia, la iglesia de la que habla la Biblia, es el catolicismo romano. En esa época sentí que yo era el primer salmón que nadaba en contra de la corriente. Ninguno de los maravillosos convertidos estaban ahí, ni usted, ni el doctor Hahn, ni ningún otro, ninguno de ellos estaban por ahí, salvo algo acerca de Henry Newman. Ninguno de mis compañeros contemporáneos se había convertido al catolicismo por razones religiosas. Tal vez lo habían hecho por razones sociales, pero nunca por razones religiosas. Yo estaba seguro de que la iglesia estaba ahí, así que regresé a la iglesia católica porque realmente sentía que me estaba moviendo en la dirección equivocada y yo quería ser fiel al llamado de Dios. Ahora me encuentro trabajando con estudiantes universitarios que no están por docenas, sino por cientos y miles, que quieren descubrir o redescubrir de manera más profunda que la Iglesia Católica Romana es la iglesia que Jesucristo fundó. Uno no puede amar al Rey sin amar el reino, y la iglesia es su reino. Yo quiero darle el respaldo total a su programa Focus, porque se necesita con urgencia. Usted acaba de describir el momento difícil en que los padres tienen el suficiente valor para que dejen que sus hijos se vayan y asistan a la universidad. Ellos pueden leer lo que dicen los prospectos de las universidades acerca de cómo son las cosas. Tienen una idea de cómo va a ser el ambiente en el que sus hijos se van a desenvolver. Sin embargo, no tienen ni la menor idea de cómo es en realidad. Aun cuando usted haya ido a la universidad hace 15 o 20 años, no tiene idea de lo mal que se encuentra ahora. No se trata que queramos dar malas noticias esta noche, pero definitivamente este es un llamado que les hago. Los incentivo a que si tienen a alguien que aman, que se ha alejado de la iglesia y usted se encuentra luchando contra eso, llámenos o escríbanos, lo vamos a conversar. Creo que es el momento de dar el número telefónico. ¿El número telefónico de ustedes? Sí. Bien, el número telefónico de EWTN es... Yo quería asegurarme que usted diera el número de teléfono de ustedes, pero tiene toda la razón. Es 1-800-221-9460. O si se encuentra fuera de Estados Unidos, es el 205-271-2980. Ahora sí voy con la pregunta, porque quiero asegurarme que las personas se contacten con Focus. Nos van a encantar que nos llamen. Tenemos gente que siempre está ahí. Trabajamos con universitarios todo el tiempo. Es el 970-336-9981. Tienen el número de teléfono en la pantalla. O si prefiere, contáctenos a través de la página web focusonline.org. Los esperamos, estamos muy comprometidos. Realmente estamos experimentando un momento de gran cambio, pues sucede que la mayoría de los estudiantes católicos, cuando van a la universidad, dejan de practicar su fe. Y estamos hablando de un número devastador, probablemente 8 de cada 10 dejan de practicar su fe. Piense en todas las familias católicas que han estado educando a sus hijos durante 18 años y entre 1 y 4 años pierden su fe. De hecho, algunos regresan según las estadísticas, pero hay otros que no lo hacen. Sin embargo, quiero decirle a los padres que hay un número cada vez mayor que puede parecer una cantidad pequeña, pero estoy convencido que junto a Dios vamos a tener una cantidad mayor de jóvenes comprometidos dinámicamente con Jesucristo, que ven que la Iglesia Católica es la familia de Dios. Ellos viven su fe católica de manera muy poderosa, con un gran impacto en todos los aspectos de su vida. Ellos realmente llaman al Señor Señor y realmente hacen lo que Él dice. Es muy impactante ver que esto suceda. Si usted mira en retrospectiva su propia vida, a pesar de ser alguien que creció dentro de la iglesia, que siguió un programa de CCD, usted se alejó. Parte de usted se quedó y parte de usted se alejó. Quiero hacerle dos preguntas. ¿Cuál cree usted que fue la herramienta o técnica principal, el motivo que lo alejó de la Iglesia Católica? Y después, ¿cuál fue la técnica, herramienta, propósito o razón principal que lo llevó de regreso a la iglesia? La buena noticia es que yo experimenté en mi vida algo que veo ahora, ya que trabajo con miles de jóvenes de todo el país. Creo que aquello que nos aleja es que nos encontramos en medio de nuestra cultura, tratando que nuestros corazones hablen. Pero la cultura muchas veces está inspirada por Satanás.
que incluso la ha resquebrajado. Tenemos que entender eso, que hay algo que está muy resquebrajado en nuestra cultura y que está en contra de Cristo. Todos nosotros deseamos placer y felicidad. Seguimos los deseos de nuestro corazón. Nuestro cuerpo se alimenta con comida y nuestro corazón lo hace con la alegría y felicidad. Nuestra cultura nos dice que si queremos tener ese placer y felicidad, la forma de conseguirlos es a través de la diversión. Diviértete mucho. En la actualidad, tenemos más dinero, tiempo y cosas que antes no teníamos para poder divertirnos. Por tanto, la gente es arrastrada. Es el mensaje dominante de nuestra cultura. Esto en cierta forma ha opacado el mensaje del Evangelio, el cual llena las mismas necesidades pero de manera diferente. Jesucristo dice que Él también nos quiere dar felicidad, pero la diversión no nos lleva a eso, sino más bien es la relación con el que lo hace. Por lo tanto, si uno entra en relación con Dios y persigue el bien, va a encontrar felicidad. Pero si se rechaza a Dios para perseguir la diversión, vamos a tener enfermo el corazón y el alma. El Papa Benedicto XVI, durante su primera semana como pontífice, dijo que el mundo nos ofrece comodidad, pero no hemos sido creados para la comodidad, sino para la grandeza. Jesucristo nos llama a la grandeza. Eso es lo que los jóvenes y las personas de todas las edades tienen que escuchar. Todos nosotros queremos que el llamado a la grandeza nos lleve a eso, que nos sacrifiquemos por el bien, pues así vamos a encontrar felicidad. No simplemente de aquí a un año, sino de aquí a 10 años, a 100 años, a 1.000.000 de años. Que podamos ver nuestra vida y decir que gracias a Dios, viéndola rápidamente, todos estos años los he vivido intensamente. Estaba pensando en lo que usted dice y recuerdo que cuando era niño había un cereal cuyo lema era el desayuno de los campeones. Casi puedo ver la imagen de alguien que va a la misa de la mañana. Claro. Porque el desayuno de los campeones son los sacramentos, la Eucaristía, la gracia que nos da, la gracia que necesitamos. Esta es el arma secreta de Focus. Existen algunos grupos que están haciendo un trabajo fantástico, un trabajo sorprendente para llegar a la gente. La Cruzada de las Universidades y otros que cuentan con cientos de miles de personas, gente que está ahí afuera en número, pero no tienen la Eucaristía. En cambio, nuestra gente dedica 1 hora diaria al Santísimo Sacramento todos los días. Nosotros vamos a misa todos los días. Nos entregamos a Nuestra Señora, quien es la Madre y Reina de todas las personas, dentro y fuera de la iglesia. Le pedimos su intercesión. Con esto de nuestro lado, realmente no puedo pensar cómo me puedo perder. Usted experimentó una reconversión adulta fuera de la iglesia. Fue una conversión poderosa, fue real. Fue poderosa para Jesús. ¿Cuáles son sus pensamientos acerca de esto? Yo reflexiono mucho acerca de esta pregunta porque yo también la experimenté. Ese amor por la Iglesia Católica que era real, poderoso, que cambió mi vida, que llenó mis necesidades. Lo que esto me recuerda es que los escritores espirituales de la Iglesia, como San Juan de la Cruz, hablan acerca de la segunda conversión, de la conversión múltiple, de la purga de los sentidos por la que tenemos que atravesar cuando despertamos de todo esto. Me preguntaba cómo lo enfoca usted en su trabajo, en el sentido que muchos de los jóvenes con los que trabaja han tenido esta conversión adulta afuera de alguna manera. ¿Cómo puede construir sobre eso? Porque es real. Claro. Definitivamente veo que todos los aspectos de la conversión, todo me ha llevado eventualmente de regreso a la Iglesia Católica, a que la relación personal profunda con Jesucristo fue fundada en la gracia. Reconozco que Él tuvo que venir primero a mí, amarme y perdonarme para que yo quiera entrar en la relación con Cristo. Ese es el fundamento, el amor por las Escrituras Sagradas, el amor por la oración, el compromiso con otros cristianos como amigos. Todas estas son las cosas que me llevaron de regreso al corazón de la Iglesia Católica, porque yo amé esas verdades, ese llamado a la grandeza, lo cual es algo que no vi en la iglesia evangélica. Las personas aspiraban grandeza, pero teológicamente el llamado no está ahí de la misma manera. Está en el sentido de que usted estaba perdido y ahora está salvado. Sin embargo, para nosotros es real, estuvimos fuera de la relación con Cristo, no experimentábamos la alianza, pero una vez que lo hicimos, se persigue la grandeza, se busca la santidad y así se persigue la virtud. Nosotros nos divertimos mucho hablando acerca de esto con los jóvenes, acerca de que en nuestra cultura ya no se habla más de la virtud. Somos capaces de decir que no solamente es ella la que nos lleva a la felicidad y la bondad, es la bondad lo que en realidad nos lo permite, que hace más fácil que haya más gente buena en el mundo. Por lo tanto, tenemos que aprender cómo sacrificarnos por un bien mayor para perseguir la virtud, lo cual es muy poderoso, porque los jóvenes saben que han sido hechos de grandeza, lo saben, pero nadie se los está diciendo. La cultura está diciendo simplemente, diviértete. Lo que usted está diciendo me hace recordar que yo solía trabajar para el ministerio evangélico. Ese es un tipo de caricatura de describirlo, pero era en realidad toda la idea del ministerio, era de peregrinaje,
perdón en forma de pirámide, porque uno está perdido y ahora ha sido encontrado. Ahora su trabajo es encontrar a otras personas que están perdidas para que se encuentren. En Juan 15, cuando Jesús habla acerca de que Él es la vid, para ellos el fruto son otros convertidos. Todo se basa en que usted estuvo en el pecado y ahora que está convertido tiene que ir a evangelizar a los que están perdidos. No se pone énfasis en que el fruto son las virtudes Exacto. que cambian la vida. Porque internamente Dios está trabajando a través mío y toda la confusión que yo podía tener es transformada por Cristo. Yo siempre miro en retrospectiva. La imagen de justificación de Martín Lutero fue que una porción de abono cubría la nieve, mientras que la versión católica en cierto sentido es que el abono está salpicado de semillas que realmente son transformadas en hermosas flores o en cualquier planta que usted quiera. Pero en realidad se trata de una transformación, no simplemente de esconder lo que sucede. Tenemos que ver que las dos verdades son necesarias, que el trabajo interno de Cristo en mí necesita que se transforme en fruto para poder alcanzar a otras personas. Creo que nuestros hermanos evangélicos se han centrado en solo un aspecto, pero tenemos que reconocer que cualquiera sea su enfoque, tenemos que aprender de ellos porque a la larga lo que nosotros tenemos, ellos también lo necesitan profundamente. Por ejemplo, el amor por las Sagradas Escrituras. Necesitamos amar las Sagradas Escrituras y podemos aprender de ellos. En realidad, si reconocemos que como católicos necesitamos alimentarnos con una dieta rica de las Escrituras, por ejemplo, acerca de la iglesia en la tierra, podemos indagar profundamente en todo el Antiguo Testamento, especialmente en los Evangelios. Cuando vamos a misa, pues vemos que la iglesia nos alimenta con ello. Pero este deseo interno de Dios es una bendición para usted. Lo santifica más a usted y así es usted quien santifica a otros. Tenemos que conseguirlo para poder ser un instrumento. Un gran libro que estoy seguro que he mencionado antes en el programa ilustra muy bien lo que usted está diciendo, Chris, en cuanto a la idea de que somos canales que Dios utiliza. San Benedicto dice que nosotros no somos la fuerza, que nosotros experimentamos a Dios desde lo más profundo, que esa es la evangelización, que es exactamente lo que usted está diciendo. Usted y esos jóvenes que están comprometidos con Focus, en el trabajo con Focus, dedican una hora a la adoración al Santísimo. Leen, oran, están aprendiendo y a partir de eso es que están yendo a compartir el amor y el Evangelio, que cambia las vidas, de una forma que quema, que se multiplica debido al crecimiento de la virtud. Existen diferencias entre tomar una simple decisión y convertirla en parte de la vida. La decisión de seguir o no seguir a Cristo es importante, así como el hecho de casarse es una decisión importante, porque si uno no vive el matrimonio durante el resto de su vida y solo piensa en el día de su boda, esto se rompe. Por lo tanto, hay que conocer profundamente a Cristo. Bien, vamos a recibir a nuestra primera llamada. Es de Ali desde Texas. Hola, ¿cuál es su pregunta? Hola. Hola. Bien, cuando usted se encontraba afuera, cuando no iba a la iglesia, ¿no le molestaba no poder comulgar y no poder recibir la Eucaristía o no pensaba en ello? Gracias, Ali. Es una muy buena pregunta, Ali. La fría realidad en relación con la Eucaristía es que tenemos que ser conscientes del papel que tiene la cultura. Muchos jóvenes católicos están tentados a vivir la vida que creo que yo viví, la de ir a la comunión durante muchos años sin estar preparado, viviendo objetivamente en pecado mortal, esencialmente, lo cual endurece el corazón, aun cuando uno necesariamente no sabe o conoce, porque no ha recibido catequesis o simplemente debido a una terca rebelión. Yo me hago responsable por mis pecados porque no pude haber recibido una mejor catequesis. En este caso yo soy el pecador. Creo que cuando me alejé, al principio no experimenté hambre por la Eucaristía, pero más adelante sí, cuando empecé a explorar nuevamente la Iglesia Católica, años después me encontré yendo a misa todos los días, pero sin recibir la comunión porque no había regresado a la iglesia, pero sí iba todos los días a misa. Me sentaba en la parte de atrás de la iglesia y simplemente estaba muy celoso de los católicos que estaban en comunión con la iglesia. Yo estuve yendo por casi un año y después sentí un hambre profunda. En mi experiencia mi corazón estuvo en lo correcto, o mejor dicho, Dios permitió que mi corazón estuviese en lo correcto antes de tener esa hambre nuevamente. Bien, ahora vamos a escuchar a Kathy desde Pensilvania. Hola, Kathy, ¿cuál es su pregunta? Buenas noches, Marcos. Estoy en una universidad pequeña, liberal, en arte, que proclama ser católica, pero viéndola profundamente, le falta de todo. Le falta todo, realmente, incluyendo la fe. Y me preguntaba, ¿cuál es su opinión al respecto? En la medida que la gente piensa que ahí va a obtener una buena educación universitaria. Sin embargo, no es cierto.
Bien, Kathy, gracias. Muy buena pregunta. Kathy, es una buena pregunta. Sí, también muy delicada. Voy a tratar de responder su pregunta lo más claro que pueda. En primer lugar, hay que reconocer que muchas instituciones católicas han perdido el control de las manos y se ha creado una crisis de fe en nuestra cultura, en todo el mundo occidental. Norteamérica, en Europa Occidental, y eso incluyó muchas escuelas católicas. Hace años, el arzobispo Fulton J. Sheen dijo que aconsejaba a los padres a enviar a sus hijos a las escuelas públicas donde podían luchar por su fe, en vez de asistir a las escuelas católicas donde se les robaba la fe. Y esto incluso fue peor después que murió el arzobispo. La buena noticia es que en algunos casos está empezando a mejorar. Pero tenemos que estar muy atentos, preocupados, porque hay grupos en número cada vez mayor de universidades católicas que están comprometidas con la identidad católica. Si enviamos a nuestros hijos a las escuelas católicas, podemos enviarlos ahí. Marcus, durante años yo usé el ejemplo de la idea de que nuestros jóvenes han sido mal alimentados en la fe. Y creía que eso era cierto, que habían sido subalimentados en lo que respecta a la fe. Pero en realidad, alguien me contó la ilustración que ahora a mí me gustaría compartir. No solamente se trata de estar malnutrido. Si uno quiere prevenir la polio, por ejemplo, ¿cómo hace? Uno le da a esa persona una dosis de una forma débil del virus y de esa manera no se enferma de polio. Lo que ha sucedido es que se ha vacunado a toda una generación con el catolicismo, dándoles una versión débil. De modo que piensan que son católicos, pero no lo son, lo cual al final es una condición devastadora. Tenemos que reconocer que la cultura está llena de católicos que están en esa situación. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene que regresar. Afortunadamente, gracias a Dios, tenemos el catecismo de la Iglesia Católica y otros católicos comprometidos que nos ayudan a reexaminar la propia fe, que ver si su experiencia del catolicismo, de hecho, es lo que la Iglesia quiere de mí. Existen, usted tiene su programa, y hay muchos otros, así como Focus, que trabaja con estudiantes universitarios, tratando de compartir con ellos el catolicismo auténtico. Yo solía usar la analogía con la Eucaristía porque era mi visión que si uno hace un programa para jóvenes, tiene que hacerlo correctamente porque hay que tener en cuenta que está trabajando con gente joven. Pero no hay duda de que algunos grupos, de todos ellos, puede que no sean muy buenos. Usted está trabajando con estudiantes universitarios. ¿Cómo ve la importancia de mejorar el trabajo con programas juveniles que, por supuesto, deben ser los más adecuados? Muchos no lo son. Mi respuesta sería que estoy de acuerdo que se deben llevar a cabo de la manera correcta o no hacerse de ninguna manera, porque hacerlo mal es un daño mayor. Sin embargo, queremos aclarar que esta es la base de la ciencia. Vivir la fe cristiana es para lo que hemos sido hechos. Por lo tanto, no se necesita una capacitación especial. Se tiene que tener un corazón para Dios y la iglesia. Es decir, los católicos se tienen que preguntar, ¿veo a la iglesia como mi madre o es cierto tipo de institución extraña que te está diciendo qué hacer, que es como un invasor? Si uno tiene fe, esa apertura para que la iglesia nos enseñe y el amor para perseguir a Cristo, uno puede ser muy efectivo. He visto esto desde el primer momento y es ahí donde nos hemos centrado. Los jóvenes forman uno de los grupos más fantásticos con el cual trabajar. De hecho, hay muchos que esta noche nos están viendo y quiero alentarlos a los estudiantes a que lo asuman a profundidad, que vivan su fe con tremendo heroísmo. Necesitamos vivir así. El tema es que los programas juveniles necesitan gente que los lleve a cabo y esa es la parte difícil. Tenemos nosotros no solamente católicos fieles, sino católicos fieles capacitados para estos diferentes aspectos del apostolado. Yo quiero probar que la universidad es el lugar preciso al cual ir porque la gente se encuentra en el punto más importante de su vida. Se unen de una manera que solo ocurre en ese momento. La gente puede decir que estoy diciendo esto porque trabajo en un programa universitario, la cual es una acusación, pero yo creo profundamente que no es así, que yo trabajo en el programa de la universidad porque creo en ello. De ahí tenemos que llegar a todas las partes de la cultura, a todos los grupos de edades, pero si llegamos a las universidades estamos transformando hoy a los líderes de mañana, y eso nos da una gran esperanza. Siempre he creído que el grupo de adultos jóvenes, lamentablemente, son el grupo dentro de la iglesia que no se toca y que están lo suficientemente inspirados para que se involucren. Aquellos que están entre los 18 y 30 y 35 años que están solteros. Qué lindo regalo poder dar a la iglesia. ¿Qué nos puede decir de esas iglesias que están dentro de un área de escuelas, que tienen un programa de Focus, que puede inspirar a los universitarios a que ayuden a esas parroquias con programas juveniles? Eso es muy bueno.
Lo hemos visto. Lo que en realidad nosotros tenemos en estos momentos es más gente que está en el campo universitario, aunque también hay estudiantes que se han graduado en los últimos 7 años debido a que hemos crecido, y eso va a seguir aumentando. Tenemos cientos de estudiantes y personal antiguo que ahora están afuera en las parroquias y tienen un gran impacto. Se han convertido en ministros juveniles, ministros del campus universitario en otros lugares, por lo que estamos empezando a ver este efecto de levadura en nuestra cultura. Es un reto en nuestra cultura, nosotros estamos moviéndonos en ello. Una de las ventajas es que nos centralizamos, llegamos a gente y nos movemos de ahí, como la levadura que empieza a aumentar mucho. Eso es lo que estamos viendo. Bien, vamos a hacer una pausa y tenemos varias preguntas a través de las llamadas telefónicas y los correos electrónicos. Regresaremos en un momento con sus preguntas para Curtis Martin. Bienvenidos nuevamente. Nuestro invitado de esta noche es Curtis Martin, quien ha estado antes un par de veces en el programa, pero siempre es un placer tenerlo nuevamente. Una de las razones por la que estoy feliz de tenerlo nuevamente acá es no solo porque es un gran amigo, además del hecho que él y su esposa son los padrinos de mi hijo menor, sino porque quiero asegurarme que todos sepan acerca de Focus y el trabajo que está haciendo para que recen por Focus, estén conscientes que existe. Si alguno de ustedes tiene vinculación con una universidad, puede ver si existe la disponibilidad de Focus, la posibilidad de que Focus esté presente en su área. La página web va a aparecer en la pantalla varias veces, pero por favor, danos la dirección. www.focusonline.org. Tenemos gente todo el tiempo que está contestando las llamadas, que está disponible para que puedan comunicarse por el chat, para responder sus correos electrónicos. Por ahora estamos sirviendo en un par de docenas de campus universitarios de todo el país, pero también tenemos llegada a gente de todo el país porque es un trabajo muy grande el que se tiene que hacer. Muy bien, ahora escuchemos la siguiente llamada. Es Jimmy desde New Jersey. Hola, ¿cuál es su pregunta? Hola, quería comentarle, Curtis, yo tengo 57 años. Fui criado en el catolicismo, fui a un colegio católico, pero probé de todo. Me involucré en las drogas y estuve casado durante 23 años. En la actualidad estoy divorciado y casi voy a prisión. Curtis, tengo que decir que no puedo detenerme, que no puedo cambiar. Yo quiero regresar a tener una comunicación con Jesús, con Dios, pero no lo puedo sentir. Quisiera saber si hay algo que pueda hacer. Es decir, yo sé que tengo que dejar de consumir drogas, que es una enfermedad y yo no quiero tomar drogas, pero a veces eso es muy difícil de controlar. Simplemente me preguntaba si tiene que ver con alguna emoción, porque simplemente quiero regresar a estar en contacto con Dios. Jimmy, en primer lugar, es fabuloso que usted esté viendo el programa, que esté viendo EWTN. Rezo porque nuestros programas sean un aliciente para usted en la lucha que está enfrentando. Estamos con usted en esto y también le voy a pedir a cada una de las personas que nos está viendo o escuchando a que recen por usted, Jimmy, porque es la gracia la que toca nuestros corazones, la que nos da la fortaleza para abrir nuestras mentes. El hecho de que usted haya llamado en sí mismo, Jimmy, es una expresión de la gracia de Dios. Que Dios lo bendiga. Estamos felices que haya llamado. Jimmy, en primer lugar quiero agradecerle por su llamada. Usted se encuentra en medio de un reto, pero no es un reto que otras personas puedan atravesar, no es un reto que Jesucristo tenga que atravesar. Lo que voy a hacer es darle un par de consejos que ojalá le sirvan y sean prácticos. En primer lugar, yo le aconsejaría que lea la Biblia. Empiece a leer los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Con ello usted va a comprometerse con la persona de Jesucristo, porque Él es el que le va a ayudar más que otros. Jimmy, también lo incentivo a que se contacte conmigo a través de mi página web. Mi correo electrónico es curtis@focusonline.org. Contáctese conmigo, Jimmy, porque quiero que usted esté consciente que la clave es que en cualquier tipo de adicción, en realidad usted necesita de algunos hermanos que lo ayuden a salir de ella. La gracia de Jesucristo es necesaria, pero cuando usted está luchando contra una adicción, necesita la ayuda de sus hermanos para que estén a su costado. Necesito saber en qué parte del país se encuentra para tratar de contactarlo con alguien. Por lo tanto, comuníquese conmigo. Si puede, contáctese con EWTN. Nosotros vamos a poder encontrar un lugar en donde lo podamos poner en contacto con algunos católicos fieles que lo puedan ayudar.
Yo también le voy a dar un lugar para contactarse, Jimmy, es la cadena del regreso a casa, porque dentro del grupo de trabajo hay una persona que trabaja con los laicos que estaba alejada y regresó. Su nombre es Rob. Su correo electrónico es rob@chnetwork.org. Él sabe porque hemos pasado su historia en el programa, él sabe exactamente de lo que usted está hablando, porque estuvo perdido abusando ciertas sustancias. Por lo tanto, llame o mejor dicho, contáctenos a través de la página web, porque lo vamos a conectar con otras personas y lugares en donde se le pueda ayudar. Qué bueno que haya llamado. Ahora leamos el siguiente correo electrónico. Es Steve, desde Virginia del Oeste. Querido Marcos y Curtis, ¿ustedes no encuentran que en la mayoría de los casos la gente tiene que atravesar por alguna crisis antes de empezar su conversión? Sé que mis hijos, que ya terminaron la universidad, sienten que tienen vida si tienen buenos trabajos, buen salario, muchos amigos, etcétera, y parecen no tener ninguna necesidad de Dios. Es una actitud muy cómoda y su disposición es la de, si trato de ser una persona buena, estoy seguro que Dios es bueno conmigo. ¿Cómo puede uno siquiera comenzar a llegar a ellos? Gracias, Steve, por su correo. Muy buena pregunta. Excelente correo. Creo que eso es parte de la cultura. Esa es la naturaleza de la cultura en que nos encontramos ahora. Tenemos demasiado acceso al dinero y a todo. Por lo tanto, es difícil ver la pobreza de nuestros corazones porque constantemente lo estamos llenando con cosas. Hemos creado cosas cuando de hecho nuestro corazón ha sido creado por Dios, solamente Dios. Eso lo enseñó San Agustín hace muchos años. Por lo tanto, tenemos este reto y con frecuencia se presentan algunas pruebas, algunas crisis que nos hacen despertar. Con frecuencia es un problema de relaciones, pero tengo que decirle que la mayoría de las personas que he conocido, incluso en medio de su bienestar, ellos hablan acerca de su relación con Dios, específicamente, no de la iglesia, lo cual también es importante, lo cual vamos a ver en un momento. Ahora quiero centrarme en la persona de Jesucristo. Si uno está delante de Cristo hoy, sabe que el día que esté delante de Él en el juicio, va a estar cómodo con la relación que tiene con... ¿Quiere más? Si quiere más, ¿hay algún asunto más importante que resolver en esta vida? Yo no lo creo. También quiero mencionar que están esas almas maravillosas como Santa Teresa y otros que no necesitan una conversión radical para poder vivir una vida radical por Cristo. Algunas de las almas fieles como San Juan, los apóstoles y otros, simplemente pudieron entrar en relación y pudieron seguir el camino de Dios en un tiempo de inocencia de sus vidas a través de sus vidas. Por lo tanto, Dios nos lleva por diferentes caminos. Bien, ahora vamos a escuchar la siguiente llamada desde Maryland. Es Matthew. Hola Matthew, ¿cuál es su pregunta? Hola Marcos, soy convertido desde el año 2001. Quería agradecerle. Me encanta su programa y mi esposa también se ha convertido el año pasado. Fabuloso. Mi pregunta es la siguiente. Nosotros somos profesores de CCD y nuestro hijo menor está en tercero, no en cuarto grado, y le queríamos preguntar a Curtis, ¿por qué usted mencionó acerca de que la transmisión de la Iglesia Católica es a través de los padres y si son los primeros guías en la Eucaristía, de la confirmación? Pero tenemos muchos chicos cuyos padres simplemente los ponen en el CCD, sin embargo, no hay una estructura en el hogar. Es lo único que reciben porque incluso algunos ni siquiera van a misa. Es como abrir una roca en un lugar difícil. Amamos a estos chicos. Amamos a la iglesia. ¿Usted tiene alguna sugerencia de cómo crear en ellos un impacto, aun cuando sea solo una hora en los domingos? Gracias, Matthew. Esa es la pregunta de los $64,000. Vivimos en una cultura en la que los padres están tratando de pasar la fe por curiosidad. Lo que están haciendo es llevar a los chicos al CCD, a la iglesia, pero ellos mismos no van. Creo que de muchas formas realmente los padres van a tener que resolver ese problema si quieren reparar esa familia. Que Dios puede trabajar con los jóvenes, no hay duda al respecto, pero sistemáticamente no es la solución para una familia rota. Primero se tiene que reparar la familia. Una de las cosas que le puedo recomendar es el libro que se llama De niños a hombres, el cual trata acerca de la virtud. Está diseñado para ser usado con un grupo de CDs que van a llevar a los padres a través del proceso de criar jóvenes. Lo que se ha hecho con esto es que cuando se habla con los padres o amigos, la gente se involucra en la conversación y en ellos mismos revive la fe. Y perseguir la virtud es un llamado a la grandeza. Es algo que nosotros conocemos y sabemos de lo que hablamos. Si usted está interesado, por favor, contáctese con nosotros esta noche. Vamos a estar contentos de enviarle una copia del libro De niños a hombres. Si quiere tenerlo, simplemente contáctese a través de la página web o llámeme
Y esto lo digo a todos los televidentes. Es importante que tengamos esta herramienta. Tenemos que tener los mecanismos para poder sentarnos y tener una conversación con nuestros jóvenes y llamarlos a la grandeza a la que Dios nos ha llamado. Porque nuestras palabras van a hacer eco en sus oídos, en sus corazones. Ellos van a poder responder a Dios de manera poderosa. Mientras tanto, ame y rece. E incluso yo le diría que ayune por esos chicos. Si hay algo que tenemos que hacer es orar y ayunar, porque estamos en un tiempo de la historia en que desafortunadamente no se hace. Rápidamente quisiera añadir algo. Esto no es un problema meramente católico. Cuando yo era pastor presbiteriano teníamos el mismo problema. Los padres llevaban a sus hijos a la escuela de los domingos, pero ellos no iban a la iglesia. Luego recogían a sus hijos y los llevaban a casa, lo cual no es suficiente. Los padres los llevaban para poder ir a tomar desayuno o tener a alguien que cuidara a los chicos en vez de estar preocupados al respecto. Lo que hicimos fue trabajar duro en la educación para adultos. Llevamos a cabo clases para adultos, de modo que los adultos tuviesen algo que leer mientras sus hijos estaban en la escuela de los domingos, y de esa manera iban a crecer en su fe. Mi pequeña iglesia de 350 familias, en realidad una iglesia protestante grande, todos los domingos tenía no solamente la escuela de los domingos por edades, sino que teníamos 4 clases para adultos todos los domingos. Es triste que haya tan pocas parroquias católicas que brinden clases para adultos, ya sea el estudio de la Biblia o el estudio de un libro o algo que pueda alimentar a los adultos en vez de simplemente dejarlos ir para que tomen su desayuno. Tenemos que hacer más al respecto. Hay un tema fundamental y es el que los católicos tenemos la plenitud. Nosotros recibimos a Jesucristo en la misa, pero el propósito de la catequesis, de la enseñanza, es el de cultivar un apetito. Desafortunadamente, si los padres no viven su fe y simplemente llevan a sus hijos, se envía el mensaje de que los chicos van a practicar su fe hasta que crezcan, y cuando lleguen a la madurez hay una carencia de religión, carencia de fe. Ese es un efecto devastador que tenemos en las personas, y eso definitivamente se puede observar en los jóvenes porque con frecuencia sus padres no van a la iglesia. Ese es un efecto terriblemente devastador. Hombre igual a falta de dependencia en Dios. Desafortunadamente ese es el mensaje de nuestra cultura y tenemos que superarlo. Bien, ahora vamos a leer un correo de Andrew desde Sanford, Maine. Señor Martin, ¿qué es lo mejor que pueden hacer los padres católicos para que sus hijos no se sientan arrastrados fuera de la iglesia cuando se van de la casa, como lo hizo usted cuando se fue a la universidad? Es una gran pregunta y la voy a responder como un padre de 7, porque tengo 7 hijos. Todos ellos mujeres, excepto 6. Es un camino que estoy recorriendo con ellos, con mis hijos y mi hija. Lo que les puedo decir es que lo primero que tiene que hacer es vivir la fe con intensidad. Encuentre el fuego adentro. Acérquese a Dios y ore. Pídale compasión, porque usted lo persigue. Encuentre a otras personas, porque somos como el carbón. Si tenemos una barbacoa y uno lleva a un costado uno de los carbones, este se enfría, mientras que los otros se mantienen calientes. Si usted no tiene amigos cristianos comprometidos, mejor darse por vencido. El asunto no es vivir de esa manera. Si usted tiene amigos cristianos comprometidos, hay que profundizar más con ellos. Lo que quiero decir, y esto es algo que sucedió en mi formación, es que la narrativa de la historia de la salvación es muy grande. Yo sé, Marcus, que usted ha escrito un libro de ficción y sabe el poder de la historia. Por lo tanto, hay que pensar acerca del hecho de enseñar la fe. Tenemos que tener en cuenta cuáles son las reglas, y las reglas son importantes. Tenemos que comprender y aceptar todas las reglas, pero miremos la forma en que Dios enseña. Él dedica 69 capítulos de narrativa en todo Génesis y los primeros 19 capítulos de Éxodo, antes de llegar a los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque la narrativa captura nuestro corazón, y uno tiene que capturar el corazón de nuestros jóvenes. Cuando voy a dar mis charlas, le pregunto a las personas si piensan que Dios quiere que nosotros le obedezcamos, y ellos dicen que sí. Es lo que he podido recoger de sus respuestas. Pero en realidad les digo que yo no creo que eso sea lo que busca Dios, porque Él tiene muchas cosas. Los perros le obedecen, las rocas le obedecen, los árboles le obedecen, pero Él quiere más de nosotros. Él no quiere que nosotros le obedezcamos, Él quiere que queramos obedecerle. Esa es la diferencia, depende del corazón. Tenemos que llegar a ese punto, y cuando tenemos nuestro corazón que arde por Jesucristo, los corazones de sus hijos también van a arder por Jesucristo. Eso sucede así. Los árboles de manzanas producen manzanas, los cristianos que están ardiendo por el amor de Jesucristo producen otros cristianos que arden por el amor de Jesucristo. Bien. ¿Usted está seguro de arder por Jesucristo? Estoy tratando de hacerlo. Está bien. Vamos a escuchar la siguiente llamada desde Pendencia, Kentucky. Hola, Ben, ¿cuál es su pregunta? Sí, yo asisto a una escuela privada independiente, una escuela secundaria, y lo que sucede es que me parece que soy el único católico practicante. La mayoría son seculares, agnósticos o ateos.
Y es muy difícil practicar mi fe, porque me encuentro en medio de ellos y no encajo. ¿Cómo puedo practicar mi fe y tratar de encajar a la vez? Es una gran pregunta. Vamos a rezar por ti. Es una gran pregunta, es muy desafiante y uno que le va a permitir convertirse en el hombre al que Dios lo ha llamado, porque Dios lo ha colocado ahí por alguna razón. No siempre es fácil, es un desafío tremendo a veces. Le voy a decir algo para motivarlo. En primer lugar, encuentre algunos libros acerca de la fe católica. Hay grandes autores que puede encontrar. Contacte nuestra página web o la de EWTN, que son recursos fantásticos. Mi experiencia es que al leer a católicos contagia a los católicos. Y no le digo que lea durante horas, sino 5 minutos al día, 10 minutos al día. Lea buen material que pueda formar su mente. También ore por sus compañeros de clase y reconozca que como cristianos estamos llamados a ser cierto tipo de personas. Hay 2 tipos de personas en el mundo, los termómetros y los termostatos. Los termómetros reflejan el medio ambiente que tienen a su alrededor y los termostatos controlan el medio ambiente que nos rodea. Nosotros estamos llamados a controlar el medio ambiente, lo cual puede significar que si la conversación tiene determinado color, la voy a voltear a la dirección correcta o me alejo de ella, que no solamente me voy a sentar y seguir la corriente. Es más, tengo que reconocer que aun cuando a veces mis amigos no aparecen, van a ser guiados por mí. Como cristiano católico comprometido, usted en cierto sentido es como el hermano mayor en esa serie de relaciones. Por lo tanto, diríjalos con la confianza que proviene de adentro de la relación con Cristo y no del tipo de base cambiante como por ejemplo la popularidad. Jesús no siempre fue popular y nosotros no siempre ganamos la batalla, pero si usted se mantiene en la verdad, su integridad va a decir mucho de usted ante sus amigos. Bien, ahora vamos a escuchar la siguiente llamada. Es de Bárbara desde Nueva York. Aló, Bárbara, ¿cuál es su pregunta? Hola, Marcos. No puedo creer que esté hablando con usted. Hola. Gracias, usted me trajo de regreso a la Iglesia Católica. Que Dios lo bendiga. Gracias a Dios. Bien, es lo siguiente. Tengo 59 años, soy asistente de administración y trabajo en una oficina y recientemente se ha presentado cierta situación incómoda. Soy la única católica ahí en una oficina pequeña y semanalmente nos reunimos para conversar. Y un día salió a la luz que mi jefe es homosexual. Yo sé que este programa no tiene nada que ver con ese tema, pero yo encuentro que esas personas en muchas formas son muy cuidadosas. Y eso lo mencioné aproximadamente hace semana y media. Además que traté de informarme de algo en los periódicos, pero bueno, eso no me importa y simplemente quería saber lo que piensa la Iglesia Católica acerca de la homosexualidad. Desde entonces tengo como cierta incomodidad porque tengo que sentarme en las reuniones de las mañanas y ellos hacen bromas acerca de la cruz y otras cosas más. No sé, realmente necesito ayuda en esto. Porque los jóvenes tal vez pueden guiar a sus amigos, pero yo soy una mujer mayor y necesito un poco de ayuda para saber guiarlos porque es un buen trabajo y no me gustaría perderlo. Bien, Bárbara, ella quiere un consejo de cómo manejar su catolicismo en su centro de trabajo. Bien. Especialmente cuando la gente que trabaja con uno obviamente están en contra de la fe. Tenemos que reconocer de antemano que todos nosotros queremos creer lo mejor de las personas y debemos hacerlo. De hecho, el Evangelio nos dice que debemos hacerlo. Sin embargo, también tenemos que reconocer que hay ideologías allá afuera que afectan a las personas de manera negativa. Una cosa es luchar contra la orientación homosexual, porque estas personas son nuestros hermanos y tenemos que estar junto a ellos. De hecho, una de las mejores maneras de ganar a las personas a partir de un problema de orientación es amarlo como hermano o hermana, porque el amor es fabuloso. Nosotros a veces nos alejamos de esto porque nos sentimos incómodos o incluso sentimos cierto rechazo, pero eso es algo que tenemos que superar. Hay que amar como Cristo amó. Algo totalmente diferente sucede cuando alguien usa esa posición homosexual y está situado ideológicamente en un mundo que está completamente opuesto al catolicismo. Y tenemos que reconocer que aquí no existe armonía. Alguien tiene que cambiar su pensamiento. Por lo tanto, en primer lugar, necesitamos una convicción profunda, la cual se obtiene nuevamente mediante la lectura. Usted tiene que leer mucho para aprender un poquito acerca de lo que la Iglesia Católica enseña acerca de esto. Tenemos apologistas maravillosos, gente que explica la fe y todos estos temas para poder abordarlos. No importa cuánto sabe, el asunto es si usted se está moviendo en la dirección correcta.
Es sorprendente cómo Dios usa las cosas que usted está aprendiendo ahora en las conversaciones y luego al día siguiente o más adelante van a venir a su mente. Es la forma en que Dios nos usa para formar un intelecto. Simplemente le diría que desarrolle un amor profundo por las personas que lo persiguen. Hay que orar por ellos, hay que pedir la amabilidad para ellos. Si usted quiere, haga algunos servicios por ellos y simplemente permita que Cristo la coloque precisamente en ese tipo de conversaciones y con el tiempo su amabilidad y sus respuestas pensadas van a comenzar a ganar, porque realmente tenemos la ventaja aquí en algunas circunstancias, porque nuestras mentes están hechas para la verdad. Si nosotros presentamos la verdad con caridad y claridad, la gente se va a sentir obligada a escucharla. Bien, vamos a leer un correo electrónico que ya estaba casi listo. Creo que se ha ido, no se ve. Bien, entonces vayamos con la siguiente llamada. Es de Steve desde California. Hola Steve, ¿cuál es su pregunta? Buenas noches, gracias por recibir mi llamada. Mi pregunta es la siguiente. Soy un hombre joven de 30 años, criado en la Iglesia Católica y hace aproximadamente 2 años tenemos un nuevo sacerdote en nuestra iglesia que parece tener en realidad una visión, digamos, liberal en su manera de enseñar y predicar en cuanto a temas como la homosexualidad y otros más que realmente incomodan. Al ser un hombre joven y casado, mi esposa está embarazada con nuestro primer hijo. Realmente es algo que me incomoda. ¿Cómo es que la Iglesia Católica en los Estados Unidos, con todo lo que se presenta ahora en el Nuevo Mundo, se mantiene firme al fundamentalismo de la forma antigua de la Iglesia Católica Romana, de Roma, en cuanto a los temas que son similares a la persona que llamó anteriormente, como los trabajadores y cosas como esas? Es refrescante ir a nuestra iglesia y tener un tipo de recargo de baterías espirituales. Como usted dijo hace un momento, que si un carbón se saca del fuego se enfría, mientras que cuando se pone en el fuego se mantiene encendido. Creo que tenemos que reconocer la analogía de la familia que Dios ha puesto en nuestros corazones, en nuestras vidas, y ver que nosotros queremos ser leales con nuestra familia. En la familia humana, ocasionalmente tenemos un padre o una madre que es tan disfuncional que tenemos que alejarnos de él o ella por nuestra propia seguridad. Si usted se encuentra en una parroquia en donde las cosas que se hacen están mal, usted tiene que hacer todo el esfuerzo, tiene que tomar la decisión de proteger a sus hijos y mudarse a otra parroquia si es necesario. Sin embargo, creo que nosotros queremos ver que en la Iglesia Católica algunas cosas cambian y otras no. Los hechos de nuestra época cambian año a año, pero el llamado del Evangelio siempre es el mismo, que está fundamentado en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, en donde San Pablo dijo hace 2000 años que uno tiene que tomar una decisión porque uno tiene un desvío en el camino y uno puede ir ya sea por el mundo o puede ser transformado con la renovación de nuestras mentes en Cristo y Jesús. Tenemos que reconocer que hay personas en la iglesia que están conformes con este mundo y eso es una tragedia. Tenemos que hacer todo lo que podamos para traerlos de regreso, pero como padre, como esposo, usted tiene la obligación de asegurarse que especialmente sus hijos no paguen el precio de una enseñanza confusa que ellos la toman como ciertas. Usted tiene que protegerlos, eso es lo que tiene que hacer. Creo que en muchas formas puede que se trate probablemente de 2 generaciones de caos, pero las cosas están comenzando a mejorar de manera muy profunda. Por lo tanto, yo solamente lo incentivaría a que usted y otros espectadores, que así como estamos presionados en estos momentos tan desafiantes, tengamos la confianza y la esperanza de que la gracia va a llegar en el futuro y que los primeros frutos ya están en camino. Bien, leamos el siguiente correo electrónico. Es Joe desde Nueva York. Hola Curtis, creo que una de las mayores crisis que está enfrentando hoy en día nuestra juventud es su identidad como católicos. Hace años la gente tenía una identidad establecida con su catolicismo, que se identificaban con la parroquia a la que pertenecían, lo cual parece no suceder en la actualidad. Curtis, ¿qué puede hacer la parroquia local por nuestra juventud para reclamar su identidad y orgullo de ser católico?
Excelente pregunta. Las cosas han cambiado drásticamente en nuestra cultura. Recordemos que hace unos 100 años la gente no conocía ni el automóvil, se movilizaba con los caballos. No había teléfono, no había televisión a colores, no había DVDs o iPods u otras cosas que realmente separan a las familias. El otro día estaba en el aeropuerto de Chicago y vi a una familia con 3 hijos jóvenes. Todos caminaban juntos, pero cada uno con sus audífonos en los oídos. Por lo tanto, estaban físicamente cerca el uno del otro, pero cada uno estaba en su propio mundo. Lo mismo sucede en nuestras parroquias. Existe una falta de identidad. Es decir, cuando uno va a la parroquia, debería ver alrededor y decir, esta es mi familia. Pero uno no siempre se siente de esa manera. Es más, creo que mucha gente no lo ha sentido. ¿Cómo lo consigue? Creo que, como Marcus lo ha señalado, los eventos y los programas tienen que ser los mecanismos que se van a llevar a cabo. Pero antes que los eventos y los mecanismos, tenemos que reconocer que en verdad tenemos que tener líderes evangelizados cuyos corazones estén ardiendo por Dios, puedan tener conexión con las personas que llegan. Jesús no anunció un programa, tanto como se anunció a Él mismo. Él no dijo cómo lo hacemos, cuál es el camino, cómo lo hago. No. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. La realidad es que la cristiandad siempre va a regresar con la verdad, que yo soy llamado como cristiano a presentar a Jesucristo, a mejorar mi relación. Esa es la parte fundamental de cualquier programa o plan que se va a poner en práctica. Realmente creo que hay un par de generaciones de personas que han recibido los sacramentos, pero nunca han sido evangelizados. Así que tenemos que regresar y volver a las cosas que son primero. La relación es fundamental. Podemos hacer más en la relación y creerlo. Tenemos que perseguir la grandeza. Pero si no tenemos relación con la parte fundamental, estamos hechos de arena. Por lo tanto, esta es la parte fundamental. Y cualquier programa, cualquiera que facilite la evangelización, va a ser el primer paso para renovar un programa parroquial. Revise nuestra página web. Puede ser que tengamos un programa de focus en la cercanía con nuestros estudiantes cerca de su parroquia. Bien, escuchemos ahora la llamada de Dave desde Missouri. Hola Dave, ¿cuál es su pregunta? Sí, bueno, yo no soy católico. Mi esposa es católica y estamos casados hace 7 años. Ella es católica de nacimiento y yo he crecido dentro de un ambiente pentecostal. Siempre veo sus programas y estoy aprendiendo más acerca de la iglesia católica. Voy a misa todos los domingos a las 8 de la mañana y después me voy a mi iglesia a las 9:15. Y la pregunta es la siguiente. Yo voy a misa con mi esposa y veo lo mismo todos los domingos y trato de comprender por qué se dicen las cosas una y otra vez todos los domingos. Creo que ustedes de cierta forma recitan las cosas y no sé cómo se pueden memorizar todo eso. Pero ustedes lo dicen todo el tiempo. Estoy tratando de comprender dónde puedo obtener el sentimiento de que estoy en la iglesia. Es decir, el sacerdote es muy bueno. Me gusta eso. Y ahora lo que voy a hacer es que quiero ver si puedo recibir el sacramento de la comunión y aprender mucho más acerca de la iglesia católica. La gente con la que he hablado me pregunta por qué quiero ser católico. Y le digo que porque mi esposa lo es. Pero estoy en esta disyuntiva y en los últimos tiempos he estado pensando en ello. Estuve en una capilla católica y el padre se me acercó y fue tan confiable, dulce y me preguntó por qué yo no era católico. Bueno, Dave, vamos a rezar también por usted. Este fin de semana hubo una conferencia que se llevó a cabo en la cadena del regreso a casa. Ahí tuvimos una gran cantidad de personas que vinieron simplemente como usted. Sus esposas son católicas, ellos están en la travesía y están luchando porque no pueden dar ese último paso, el cual es el paso más difícil. Es muy difícil y solo quiero decirle que le agradezco por habernos llamado. El simple hecho de que nos vea es de por sí alentador. Analice profundamente en esta época lo que Dios tiene para usted, porque si usted necesita la iglesia católica, significa que es el momento adecuado para usted. Siga adelante y responda a sus inquietudes. La pregunta acerca de la liturgia es muy buena. Recuerdo que también tuve ese problema. Cuando uno va a un servicio protestante no parece tan relevante. Todo es diferente y todo es nuevo. Pero si va a la iglesia católica y ve siempre lo mismo, reconozco que cuando comencé a leer las escrituras, en realidad no había nada malo con esos servicios protestantes como tales, sino que hay mucho más
que está faltando y que puede ofrecer la Iglesia Católica. Cuando nosotros vamos a misa, no estamos yendo simplemente a un servicio con la gente que nos rodea. No estoy yendo simplemente para que me motiven, lo cual ojalá se logre, sino que en realidad estoy entrando místicamente en la Santa Jerusalén. Y si usted lee el libro de las Revelaciones y otras partes de las Escrituras, va a ver esos aspectos que usted describe como repeticiones. El ángel en el libro de las Revelaciones dice una y otra vez, santo, 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 santo. Palabras que de hecho son correctas en la misa. Nosotros todas las semanas decimos, santo, santo, santo. Como católicos siempre hemos comprendido que en Cristo está el Señor de la historia. Y nosotros entramos para rezar no solamente con Jesús y para Jesús, sino con todos los que están congregados en la parroquia, todos los que están reunidos en el mundo, todos los que están en el purgatorio, en el cielo, los ángeles y los santos. Estamos glorificando a Dios. Millones de personas y ángeles están glorificando a Dios. Y es bueno que podamos cantar juntos, santo, santo, santo. Por lo tanto, la liturgia es poderosa, porque nos permite hablar con las palabras de las Escrituras, rezar a Dios con el corazón. Bien, en conclusión quiero preguntarle algo. La gente que nos está viendo, esos jóvenes, muy rápido, en un minuto, 3 sugerencias prácticas que puedan hacer sobre una base de disciplina regular para que se acerquen a Jesús. 3 pasos. En primer lugar, tienen que rezar, tienen que hablar a Dios. Si usted habla con Dios en el carro, en la ducha, en su lugar de trabajo, donde pueda, pero además lo invito a que se detenga en una iglesia católica. Entre y dedique un momento a Jesucristo en la Eucaristía. Digamos que no cree, entonces solamente vaya y diga, Señor, yo no estoy seguro de que seas realmente tú, pero ese hombre en la televisión me ha dicho que venga, así que aquí estoy. Si tú estás ahí, revélate a mí. Entonces dedique un tiempo porque Jesús se hizo carne y usted debe ir a una iglesia católica y dedicar un tiempo con Jesucristo en la Eucaristía. En segundo lugar, lea la Biblia. Incluido con esto puede estar el catecismo y otras cosas, pero lea la Biblia, especialmente los evangelios. Lo tercero es que encuentre otros católicos comprometidos para que lo puedan ayudar en su camino. Curtis, gracias por estar con nosotros en el regreso a casa. Gracias por invitarme. Gracias por su trabajo, gracias por ver el programa, que Dios os bendiga, nos vemos la próxima semana.